Que hay un conflicto entre FEMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, y el IOMA, que es el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, y por eso, hoy, y también esto pasó ayer, en varios distritos de la provincia, los médicos de FEMEBA no están atendiendo a los afiliados de IOMA. Está en comunicación la doctora Isabel Fernández, que es secretaria general del AMRA, la Asociación Médica de la República Argentina, aquí en Villa Gesell. Buen día, doctora. Emiliano Llaneré la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días. Bueno, primero consultarle que nos explique, porque acá tenemos un comunicado de IOMA y también algunas versiones de distintos vecinos, muchos mensajes y mucho revuelo ayer. Claro, en principio se pensaba que esto afectaba también a los geselinos. Ahora parece que no, que son solamente algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, o FEMEBA no está atendiendo a los afiliados de IOMA en toda la provincia. En este momento, jueves y viernes, FEMEBA no está atendiendo a los afiliados en toda la provincia por este tema que pasó de dejar de trabajar con FEMEBA y IOMA en algunas municipalidades, que se considera el comienzo, y en solidaridad con este tema, el FEMEBA decretó no trabajar jueves y viernes en toda la provincia. Ah, bien. O sea, hubo algunos distritos que entraron en conflicto con FEMEBA. Según el comunicado de IOMA, en estos distritos lo que sucedía es que las delegaciones médicas de ese distrito no le estaban enviando papelerío que mensualmente tienen que enviar a IOMA para que pueda hacer las auditorías. Por esto IOMA, según el comunicado que tengo de IOMA, a ver si lo entendimos bien, le dice, bueno, en estos distritos, hasta que no nos manden los papeles para poder hacer las auditorías pertinentes, no vamos a prestar servicio. Y FEMEBA dice, bueno, en solidaridad con estos distritos, entonces durante 2 días hacemos este paro y no atendemos en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Es así? No. En realidad el conflicto, si usted escucha las declaraciones en boca del mismo director de IOMA, tiene que ver con que el IOMA considera que no ha podido llegar a un acuerdo económico con FEMEBA, y por lo cual empieza a dejar de tener convenio en distintos lugares. No tiene que ver con una falta de facturación. De hecho, cuando no se envía la facturación no se paga, no es que se paga por adelantado. El tema es que históricamente hay un conflicto de IOMA, que históricamente pagaba muy poco y a los premios. Ha ido mejorando con las últimas elecciones. IOMA empezó a pagar más a tiempo y forma. Antes te pagaba a los 6 meses, empezó a adecuarse en el tiempo, merced a mucha discusión con FEMEBA, y se ayornó, reconozco, un poco más en los montos, pero no llega ni cerca a un arancel ético mínimo, con lo cual en todas las discusiones, y acá está el conflicto, FEMEBA dijo, bueno, mientras ustedes no lleguen a pagar lo éticamente mínimo, se le va a cobrar un coseguro a los pacientes, hasta que ustedes se hagan cargo de la consulta. Ese es el conflicto fundamental. IOMA empieza a desligarse de FEMEBA en algunos distritos, pretendiendo hacer convenios directos con los prestadores, cosa que acá en Gesell pasó el año pasado, que más allá de que estaba incumpliendo el convenio que IOMA tenía con FEMEBA, convino por fuera de FEMEBA con 2 o 3 prestadores para que pagarles en forma directa, hacer un convenio directo, que no cobren coseguros a los afiliados, que hasta donde tengo entendido salió mal, porque IOMA no pagó, dejaron de atender. Ese es el conflicto fundamental. IOMA tiende a querer empezar a hacer convenios directos con los prestadores y desconocer el convenio con la Federación Médica Bonaerense, de la cual yo habitualmente soy bastante crítica en algunas cosas, y creo que hay que mejorar, pero es la forma que tenemos los profesionales de negociar los convenios de manera unida, y obviamente todas las obras sociales y prepagas pretenden hacerlo independiente para negociar con alguien con menos fuerza. Isabel, Julio Carabajal, ahora, ¿cómo estás? Julio, qué gusto escucharte. ¿Cómo andás? Muy bien. IOMA toma esta decisión en forma unilateral, eso es lo que yo tengo entendido, es decir, no hizo nada más allá de que hay muy poca información alrededor de este conflicto. IOMA no habla, no tenemos comunicación con IOMA prácticamente, y FEMEBA, bueno, sí, obviamente está hablando FEMEBA, pero le falta una parte, que es la parte de IOMA. ¿Es cierto que esto fue unilateral, que no avisó y suspendió en estos 10 municipios? Sí, fue unilateral, definió que según IOMA no había llegado a buen puerto y que directamente suspendía su convenio con FEMEBA.
IOMA está funcionando mal, pero está funcionando mal, vos sabés que ha estado Hace suspendido rato. en las clínicas para Sí, cirugía. Es vergonzoso el tema de los medicamentos. Mi paciente me dice, "Ay, doc, no se preocupen de hacerme la receta porque lo que me cubre es nada". En vez de cubrir como las distintas obras sociales que te dicen te cubre un 50, un 40, un 60 del porcentaje, el valor del medicamento, tomó la costumbre hace un par de años de que te cubre un monto fijo. El medicamento sube, pero IOMA no sube el monto fijo. Entonces, Claro. por ahí un medicamento que salía 1.000 pesos y te cubría 500, ahora sale 15.000 y te cubre 500. Qué locura. Acá estoy mirando, doctora, el comunicado que nos mandó ayer a la tarde IOMA, y lo que dicen es que la resolución, la estoy leyendo textual, la resolución de presidencia de FEMEVA se basó en diversos informes de denuncias sobre la falta prestacional y reclamos continuos por parte de los afiliados y afiliadas del partido de Junín y otros partidos aledaños, como Alberti, Bragado, Chacabuco, Colón, Florentino Ameguino, Pinto, Rojas, bueno, Lobra, hay varios municipios nombra ahí, 10 municipios. 10. Entre otros motivos, dice, la resolución del directorio además especifica que la obra social no obtiene desde hace meses la información requerida que le permite realizar las auditorías administrativas correspondientes, como lo determina la administración de los recursos públicos, es decir, poder verificar qué es lo que está pagando como prestaciones que brinda la FEMEVA en la región Junín. Por lo que entendí, por eso de este comunicado que le mencionaba temprano, este es el origen del conflicto, o uno de los orígenes del conflicto. Mira, esto es lo que yo no te lo puedo certificar y no porque no soy parte de FEMEVA, pero esto es lo que dice IOMA, no es lo que dice FEMEVA. Claro. Sí te puedo decir que el sistema de IOMA con FEMEVA es un sistema de capitación. O sea, IOMA paga un volumen de afiliados a FEMEVA y le dice, bueno, con esto usted se tiene que arreglar. O sea, que me parece dudoso que el problema sea ese. Y las quejas pueden ser ciertas, pero pasan como en mi caso, que soy afiliada a IOMA. Mi queja no es sobre la prestación de FEMEVA, es lo que IOMA hace para que a mí no me cubran medicamentos y me cobren con seguro. O sea, yo como afiliada soy consciente de que el problema no está en lo que me cobran. Si yo le digo, digamos, en una prestación directa, yo obra social, te digo, te voy a pagar 5.000 pesos la consulta, claramente no me van a atender por ese dinero. Entonces, o me van a cobrar con seguro o me van a negar la consulta. Entonces, el problema está en el prestador, que nadie pretende que pague fortunas, pero que se acerque a lo que es una consulta ética mínima, porque aparte hablamos de IOMA, que trabaja con consultorios privados, y el consultorio privado debe sostener el alquiler, la secretaría, la luz, el gas, el papeleo, la internet, que es obligatoria para tener a IOMA. Entonces hay un montón de costos operativos que hacen que una consulta de IOMA fuera de los aranceles éticos mínimos no alcance para nada. De ahí surge el copago o el coseguro, ¿verdad? Y de ahí surgen las supuestas quejas de los pacientes, copago y medicación, que son las quejas, no con el consultorio médico, porque vos hablas con los pacientes y dices, sí, doctora, lo entiendo. Directamente te preguntan qué tengo que pagarle, pero si uno tiene una queja con una obra social, y no es la única, a fuerza de decir verdad, no es que yo te diga hay prepagos que son mejores, porque si te descuidas es peor sus médicas. Sí. No es el único conflicto, no echemos todas las tintas, pero hay un concepto como que los profesionales de salud tienen que atender por 2 pesos y son la medida de ajuste, tanto en los privados como en los públicos. Tenemos esa conciencia de que el profesional de salud no es un trabajador, sino que es un potentado que hace lo que le gusta, y no es así. Ahora, usted representa a los trabajadores de la salud, en este caso a los médicos de la República Argentina, ¿no? Como secretaria general. Pero, ¿qué pasa con las clínicas? Porque montado, digamos, en base a esto que venimos a hablar, que ayer hablábamos bastante, hubo varios mensajes. Ayer, durante el programa, luego del programa y en la mañana de hoy. Y varios nos comentaban de clínicas, no en este caso de Gesell, pero sí clínicas de Mar del Plata o de Buenos Aires, que le cobraron a la obra, por ejemplo, alguien que se operaba, varios casos, se opera una persona y la clínica le cobra a OSDE o a Swiss Medical o a IOMA y aparte le cobra a la persona. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo la clínica le va a cobrar por un lado a la obra social y además le cobra a quien le hace la operación? ¿Están en conocimiento ustedes en el AMRA o usted personalmente de que esto suceda en clínicas de Mar del Plata o de Buenos Aires? En muchos casos, y depende de la obra social, sucede en muchos lugares, pero ¿por qué sucede esto? Porque no dan los costos, es lo que hablábamos recién. Si yo te tengo que hacer una cirugía, los costos de la medicina están por las nubes en cuanto a aparatología, en cuanto a suministros.
Ahora, si yo me quedo con un valor y en la clínica te dice, mira, tenemos que subir tal prestación, tal cirugía por tal cosa, y la obra social no lo paga, o no hace la cirugía o le cobra al paciente. Esto estuvo pasando este año pasado con IOMA, porque me vio afectada personalmente como usuaria y como médica de pacientes que mandábamos a Mar del Plata a operar, y de todas las clínicas que atendían IOMA, quedó una sola atendiendo, los demás ni siquiera lo atendían, y obviamente decían, mira que tenés que pagar tanto, que es la diferencia en los costos. Sí, los casos que yo le nombraba no son de IOMA, son de las obras sociales o prepagas más caras del país. Se dice que la clínica le cobró la operación a él. Ejemplo, claro, dice, ¿cómo yo pago? Me dijo esta persona ayer, que nos decía Julio, yo pago 400.000 pesos por mes de OSDE, y cuando me tienen que operar, no solamente le cobran a OSDE porque le vino autorización y él la presentó en esta clínica, sino que aparte tuvo que poner en dólares, sin ningún recibo, un montón de plata afuera. Y no le dan recibo porque dice que no le dan recibo porque eso no se puede hacer. No se puede hacer, pero se hace. Bueno, yo estoy de acuerdo, y por eso te dije antes que no es IOMA la peor. Si vos me vas a decir, hay prepagos que son peores y pagan menos, y están pagando aún en consultorio con seguro más alto que IOMA. Es una vergüenza. Yo como usuaria también de medicina prepaga, te digo, es una vergüenza. Pero no es una vergüenza, es una vergüenza porque mi obra social, en la que mi prepaga, la que he presentado 20.000 quejas, está cobrando los afiliados como afiliado nos cobra una fortuna, pero cuando va al prestador no se lo paga. Claro. En el medio está el dinero. Ese es el tema, porque vos sabés que la gente se queja precisamente del descuento que hace IOMA de los salarios. Es altísimo ese descuento. Bueno, para lo que es la medicina, a veces mis pacientes me dicen eso, y yo les doy el ejemplo de lo que, como dice tu colega, están pagando en prepagas, y es poco. Para mí es muchísimo. Para mí es muchísimo porque además es una obra social que nos tiene cautivos. Claro, sí, la obra de la provincia, sin duda, ¿no? Y nos tienen cautivos, nos atiendan o no, nos den medicación o no, haya que pagar coseguros o no, porque yo de otra obra social, de un prepago, me borro y me cambio. Pero IOMA me tiene cautivo y me hace pagar eso y trabajar un montón más para poder pagar un prepago que sí me atiende, y hay gente que no puede pagar un prepago y tiene que someterse a decir, o consigo la plata y no me opero, para comprar el medicamento tengo que pagarlo casi al contado. No es solo de IOMA, eso es lo que hay de entrada, y coincido con tu compañero, esto está pasando con muchas obras sociales y prepagas, porque existe este concepto que la medicina debe ser gratuita o barata, y que el lugar de ajuste de un prepago, por ejemplo, son los aranceles. Bueno, precisamente de eso te quería hablar, Isabel, y es la última que te hago, está relacionado con el tema del ajuste, porque IOMA es de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo influye el ajuste que está implementando el gobierno nacional con la provincia y IOMA? Más allá de que este conflicto con IOMA viene de antes de Milei, ¿no? Sí, de mucho antes. Viene de mucho antes. No, y de mucho antes de Kicillof también. Sí, también. Viene de la época de Scioli, te diría, antes de Vidal. Diría que más o menos en esa fecha, sí. Sí, no antes también, pero sí, más o menos. Sí. Ahora, el ajuste influyó bastante, ¿no? En este punto, porque, digamos, IOMA obviamente está pagando menos porque obviamente no llega ese dinero del gobierno nacional. Perdón, Julio, hay una declaración del ministro de Salud de la provincia ayer. Kreplak dijo algo así. Dijo que le mandaron 4.000 millones de pesos a FEMEVA, y FEMEVA se quedó con 1.000 millones y no le paga a los médicos. Ayer lo dijo el ministro, después chequémoslo a ver cómo fue. Es esta declaración de Kreplak de ayer. Bien. Isa, la última entonces, decime vos. No, lo de Kreplak que acabo de escuchar, no lo voy a negar porque puede haber un distrito que yo no conozca, pero los médicos no se están quejando de que no le paga, sino que les pagan lo que dice IOMA, que no alcanza para nada, y hay que cobrar coseguro. No están diciendo que no le pagan. Bien. O sea, no hay una queja del cuerpo médico hacia FEMEVA en particular. La única queja que tenemos como médicos a FEMEVA es que no exige a las obras sociales que paguen lo que corresponde. Bien. La última, ¿cómo están hoy los afiliados hoy? ¿Y qué va a pasar a partir del lunes, Isabel, con el tema de IOMA y los afiliados que necesitan atenderse entonces? Mira, en lo personal, lo que va a pasar en los distritos que suspendió con FEMEVA, la verdad que es absolutamente incierto porque no tienen plan B, sino el convenio individual, que hay que ver qué es lo que consiguen o no, pero no es que haya un plan B. Ahora en los distritos que continuamos con FEMEVA va a volverse a la atención normal, o sea, no hemos tenido
más allá de que lo haríamos solidariamente con FEMEVA, tampoco nos ha dado opciones porque nosotros facturamos a través de FEMEVA. Entonces se suspendió la atención jueves y viernes, pero el lunes se reanuda naturalmente. De hecho, claro, a nuestros pacientes, los que no eran urgentes, le dijimos, mira, está suspendido jueves y viernes, si querés te replanteamos el turno a la semana que viene que vuelva a la normalidad. Claro, tal cual. Isabel, gracias por estos minutos. Gracias, hasta luego. No, un gusto hablar con ustedes, chicos. Isabel Fernández, del AMRA, secretaria general de la Asociación Médica de la República Argentina, seccional Villa Gesell.